El doctor Li Wenliang era un oftalmólogo común en Wuhan, tratando conjuntivitis y cataratas, cuando vio algo que cambiaría el mundo. El 30 de diciembre de 2019, envió un mensaje a 7 colegas advirtiendo sobre un virus similar al SARS en su hospital. 34 días después, la policía china lo obligó a firmar una confesión llamándolo mentiroso que difundía rumores. 40 días después de eso, estaba muerto por el virus sobre el que intentó advertir al mundo. Algunos héroes no usan capas, usan mascarillas que no pudieron salvarlos. El doctor Li Wenliang ajusta sus lentes y mira a través de la luz de examen, revisando el ojo de su paciente en busca de signos de infección. A sus 33 años, es oftalmólogo en el Hospital Central de Wuhan, especializado en glaucoma y problemas oculares rutinarios. Nada dramático, nada que amenace la vida, solo ayudando a las personas a ver mejor. Es 30 de diciembre de 2010, invierno en Wuhan frío y gris. Li termina su turno de tarde, se quita su bata blanca y revisa su teléfono. Un mensaje de un colega de la escuela de medicina llama su atención. Li, ¿has oído sobre los casos de neumonía en tu hospital? La UCI tiene 7 pacientes. Dicen que es SARS. La sangre de Li se congela. SARS, síndrome respiratorio agudo severo. El virus que mató a 774 personas en 2003 causó pánico mundial, devastó la economía de China. Si el SARS está de vuelta, camina hacia la UCI, habla discretamente con una enfermera que conoce. Los pacientes con neumonía. ¿Cuál es su estado? La enfermera mira nerviosamente alrededor antes de responder. 7 casos, todos conectados al mercado de mariscos Huanan. Fiebre, tos seca, dificultades respiratorias. Estamos haciendo pruebas. Doctor Li, han sido aislados. No difunda esto. Es SARS, los resultados de las pruebas aún no llegan. Pero los síntomas, no termina. Li regresa a su oficina. Su mente se acelera. 7 casos de neumonía severa, todos del mismo lugar, mostrando síntomas similares al SARS. Esto podría ser un brote. La gente necesita saber. Los trabajadores de la salud necesitan tomar precauciones. A las 5:43 p.m., Li abre WeChat, la aplicación de mensajería principal de China. Envía un mensaje a un grupo privado de 7 compañeros de la escuela de medicina. Todos médicos, 7 casos confirmados de SARS en el mercado de mariscos Huanan. Tengan cuidado. Virus aislado en UCI. Digan a sus familias que tomen precauciones. Incluye capturas de pantalla de resultados de pruebas de pacientes, con información identificable eliminada. No es alarmismo, es cortesía profesional. Advertir a colegas para protegerse a sí mismos y a sus familias. Su amigo el Dr. Xi responde inmediatamente. ¿Estás seguro de que es SARS? Los síntomas coinciden. Pruebas pendientes. Pero tengan cuidado. Li va a casa con su esposa Fu Hui, embarazada de su segundo hijo. Su hijo Yuan Yuan tiene 5 años, jugando con juguetes en la sala. ¿Cómo estuvo el trabajo?, pregunta Fu Hui. Largo. Hay algunos casos inusuales de neumonía en el hospital. Le dije a algunos colegas que tuvieran cuidado. Deberíamos preocuparnos, probablemente no, solo una precaución. Pero esa noche Li no puede dormir. Piensa en el SARS en 2003, el pánico, las muertes, el colapso económico. Si esto es SARS o algo similar, una advertencia temprana podría salvar vidas. Tomó la decisión correcta al decirles a sus colegas. 31 de diciembre de 2019. Li despierta con docenas de mensajes. Su chat grupal privado se ha filtrado. Capturas de pantalla de su advertencia se han difundido por las redes sociales chinas. Miles de personas lo están compartiendo. El mensaje se ha vuelto viral. Al mediodía lo convocan a la oficina de administración del hospital. Doctor Li envió mensajes sobre casos de SARS. Advertía a algunos colegas sobre casos inusuales de neumonía. Como precaución, ha creado pánico. No hay SARS. Difundió rumores sin autorización. Soy médico. Vi casos preocupantes. Advertí a la gente. Violó el protocolo. Los anuncios oficiales vienen de la Comisión de Salud, no de médicos individuales. Ha causado alarma innecesaria. Esa tarde, la Comisión de Salud de Wuhan emite un comunicado. 27 casos de neumonía viral identificados. No hay evidencia clara de transmisión de humano a humano. La situación está bajo control. Li lee esto y se siente inquieto. No hay transmisión de humano a humano. Pero los 7 casos estaban vinculados. ¿Y por qué el número ha saltado a 27 si la situación está bajo control? 1 de enero de 2020. El mercado de mariscos Huanan es cerrado y desinfectado. Los oficiales afirman que es rutina. 3 de enero de 2020. A la 1:30 p.m., Li es convocado a la Oficina de Seguridad Pública de Wuhan. 2 oficiales de policía están esperando. ¿Doctor Li Wenliang? Sí,
Está siendo investigado por difundir información falsa en línea. Lo llevan a una sala de interrogatorio. Durante 2 horas lo cuestionan sobre sus mensajes de WeChat. Envió mensajes afirmando que había un brote de SARS. Envió un mensaje privado a colegas médicos advirtiendo sobre casos inusuales de neumonía. Causó pánico público. Difundió rumores. Soy médico. Advertí a la gente sobre un riesgo potencial de salud. No está autorizado para hacer anuncios de salud pública. Violó la ley de prevención y control de enfermedades infecciosas. Le presentan un documento, carta de amonestación. Firme esto. Admita que difundió información falsa. Prometa no hacerlo de nuevo. Lee lo lee. La carta lo acusa de hacer comentarios falsos en Internet y perturbar gravemente el orden social. Exige que cese la actividad ilegal. Si no firmo, entonces procedemos con cargos formales. Enjuiciamiento criminal. ¿Quiere eso? Lee piensa en Fu Hui, embarazada, en Yuan Yuan, de 5 años, en su carrera. Firma. ¿Puedo volver al trabajo? Sí, pero no más rumores. ¿Entiende? Entiendo. Lee regresa al hospital, humillado y enojado. Advirtió a la gente sobre un riesgo de salud y fue castigado por ello. Mientras tanto, los casos se multiplican. La UCI se está llenando. Pero oficialmente, no hay motivo de alarma. 10 de enero de 2020. Lee trata a un paciente con glaucoma. El paciente parece saludable, sin fiebre, sin tos. Cita de rutina. 3 días después, Lee desarrolla tos. Probablemente nada. Es médico. Está expuesto a personas enfermas constantemente. Producen algo a personas enfermas constantemente. Lee conoce estos síntomas. Se ingresa en el Hospital Central de Wuhan como paciente. Los resultados de las pruebas regresan. Positivo para el nuevo coronavirus, el virus sobre el que intentó advertir a la gente. Lee es aislado. El personal médico lo trata usando equipo de protección completo. La ironía es amarga. Fue castigado por advertir sobre esto, y ahora lo tiene. Fu Hui y Yuan Yuan están en cuarentena en casa. Fu Hui está embarazada de 7 meses y aterrorizada. ¿Estarás bien?, pregunta por videollamada. Soy joven y saludable. Estaré bien, miente Lee. ¿Ha visto lo que hace este virus? Ha visto a pacientes deteriorarse rápidamente. 20 de enero de 2000. El doctor Song Nanshan, el principal experto respiratorio de China, el médico que ayudó a derrotar al SARS en 2003, finalmente confirma lo que Lee sabía 3 semanas atrás. La transmisión de humano a humano está ocurriendo. El virus se está propagando rápidamente. Wuhan entra en cuarentena el 23 de enero. 11 millones de personas confinadas en sus hogares. La ciudad que castigó a Lee por difundir rumores ahora está sellada del mundo. Desde su cama de hospital, Lee ve las noticias. El virus sobre el que intentó advertir ahora es una emergencia global. Casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos. La OMS está investigando. Publica en Weibo, el Twitter de China. Las autoridades me hicieron firmar una confesión falsa. Quería advertir a la gente. Ahora tengo el virus. La verdad no puede ser silenciada para siempre. Su publicación se vuelve viral. Millones la leen. De repente, Li Wenliang no es un difusor de rumores. Es un denunciante. Un héroe que trató de advertir al mundo. Los medios internacionales recogen su historia. CNN, BBC, The New York Times. El médico que China silenció ahora lucha por su vida. Pero Lee no está pensando en la atención de los medios. Está luchando por respirar. El virus ha atacado sus pulmones. Necesita oxígeno suplementario. Cada respiración es una lucha. 1 de febrero de 2020. La condición de Lee se deteriora. Neumonía propagándose. Los médicos lo intuban. Lo conectan a un ventilador. Ya no puede hablar. Solo puede comunicarse a través de mensajes de texto cuando está consciente. Le envía un mensaje a Fu Hui. Cuida de Yuan Yuan. Cuídate a ti misma y al bebé. Lo siento, no hables así. Vas a estar bien. Pero ambos saben que podría no estarlo. 6 de febrero de 2000. El corazón de Lee se detiene a las 9:30 p.m. Los médicos realizan RCP, usan un desfibrilador, luchan durante horas para salvarlo. A las 2:58 a.m. del 7 de febrero, finalmente se detienen. El doctor Li Wenliang está muerto a los 33 años. Causa de muerte: COVID-19. El virus sobre el que intentó advertir al mundo. La noticia de su muerte provoca indignación en toda China. Millones publican homenajes en línea. Queremos libertad de expresión. Li Wenliang era un héroe. El gobierno lo mató. La ira es tan intensa que las autoridades brevemente eliminan anuncios de muerte, creando confusión sobre si Lee está realmente muerto. Pero la verdad no puede ocultarse. Fu Hui da a luz a su segundo hijo en junio de 2020. Un niño. Lo nombra con el nombre que Lee había elegido para él. Pero el niño nunca conocerá a su padre.
El gobierno chino, enfrentando un clamor público masivo, declara a Li un mártir en abril de 2020. Las mismas autoridades que lo obligaron a firmar una confesión falsa ahora lo elogian como héroe. Pero Li nunca quiso ser un mártir, solo quería que la gente estuviera segura. Para marzo de 2020, COVID-19 es una pandemia global. Millones infectados, cientos de miles muertos, economías colapsando, países en cuarentena. Y todo podría haber sido diferente si alguien hubiera escuchado a Li Wenliang el 30 de diciembre de 2019. La Dra. Ai-Fen, otra médica de Wuhan, que intentó advertir sobre el virus, dijo después, si tan solo hubieran escuchado a Li Wenliang, si tan solo hubieran tomado acción cuando nos advirtió, ¿cuántas vidas podrían haberse salvado? La respuesta es imposible de saber, pero los epidemiólogos estiman que una intervención temprana podría haber reducido el brote en un... Si las autoridades hubieran actuado sobre la advertencia de Li inmediatamente, bloqueado Wuhan a principios de enero en lugar de finales de enero, implementado pruebas y rastreo, el virus podría haberse contenido. En cambio, 5 millones de personas dejaron Wuhan para las celebraciones del Año Nuevo chino antes de la cuarentena, propagando el virus por China y el mundo. El legado de Li es complejo. En China, es celebrado como héroe, pero también un recordatorio de las fallas gubernamentales. Su rostro aparece en murales, su nombre es tendencia en redes sociales cada 7 de febrero, pero las discusiones sobre lo que representa, libertad de expresión, rendición de cuentas del gobierno, todavía son censuradas. Internacionalmente, Li se convirtió en un símbolo, no solo de los orígenes de la pandemia, sino del costo de silenciar a quienes dicen la verdad, de lo que sucede cuando la política anula la salud pública. El Hospital Central de Wuhan, donde Li trabajaba, perdió a 4 médicos por COVID-19 a principios de 2020. Li era el más joven. Sus colegas lo recuerdan como callado, dedicado, alguien que solo quería ayudar a las personas a ver mejor. No estaba tratando de ser un héroe, dice un colega oftalmólogo, solo vio algo malo y se lo dijo a la gente. Eso es lo que los médicos deberían hacer. 3 años después de la muerte de Li, COVID-19 ha matado a más de 7 millones de personas globalmente. El origen exacto sigue siendo debatido. Mercado húmedo, fuga de laboratorio, derrame natural. Pero lo que es cierto es que las advertencias tempranas fueron ignoradas. Li Wenliang envió su mensaje el 30 de diciembre de 2019. Si las autoridades hubieran investigado inmediatamente, si hubieran advertido al público, si hubieran implementado medidas de contención, la trayectoria de la historia humana sería diferente. En cambio lo silenciaron, y el costo se midió en millones de vidas. Fu Hui rara vez da entrevistas. Pero en el tercer aniversario de la muerte de Li, habló con un periodista chino. No era político, no era activista, era solo un buen médico que se preocupaba por la gente. Vio algo peligroso y advirtió a sus amigos. Eso es todo. Lo hicieron firmar ese papel diciendo que estaba equivocado. Pero no estaba equivocado. Y ahora se ha ido. ¿Culpa al gobierno? ¿De qué serviría eso? No lo traerá de vuelta. No cambiará lo que pasó. Pero espero que la gente lo recuerde. Recuerde que decir la verdad tiene un costo. Y el silencio tiene un costo aún mayor. El hijo de Li Yuanyuan ahora tiene 9 años. Pregunta sobre su padre a veces. ¿Baba era un héroe? Era un médico, le dice Fu Hui. Un buen médico que intentó ayudar a la gente. Ese es el mejor tipo de héroe. La carta de amonestación que Li fue obligado a firmar ha sido oficialmente retirada. La policía de Wuhan publicó una disculpa. Pedimos disculpas solemnemente al Dr. Li Wenliang. Pero las disculpas no resucitan a los muertos. Cada 7 de febrero, la cuenta de Weibo de Li recibe millones de mensajes. Personas de todo el mundo publican homenajes. Gracias por tratar de advertirnos. Tenías razón. Ellos estaban equivocados. Descansa en paz, héroe. Recordaremos. Quizás el más conmovedor fue de otro médico chino. Fuiste castigado por hablar. Estoy vivo porque hablaste. Gracias. El Dr. Li Wenliang nunca quiso ser famoso. Quería tratar enfermedades oculares, criar a sus hijos, vivir una vida tranquila. Pero la historia tenía planes diferentes. Vio algo malo y dijo algo. En una sociedad que exigía silencio, susurró una advertencia. Y por eso fue castigado, silenciado, y finalmente muerto por lo mismo sobre lo que intentó advertir. La pregunta que persigue a cualquiera que aprenda su historia es simple. ¿Cuántos otros Li Wenliang hay por ahí? ¿Cuántas personas ven algo malo, saben que deberían hablar, pero recuerdan lo que le pasó al oftalmólogo de Wuhan? ¿Y cuántas pandemias, desastres y tragedias podrían prevenirse si las personas se sintieran seguras para decir la verdad al poder? El legado de Li Wenliang no es solo sobre COVID-19. Es sobre el costo del silencio y el precio de la verdad. Es sobre lo que sucede cuando las autoridades priorizan el control sobre la seguridad.
cuando la política anula la ciencia, cuando silenciar la disidencia se vuelve más importante que proteger a los ciudadanos. Tenía 33 años, un oftalmólogo, un esposo, un padre, un hombre que envió un mensaje a 7 amigos y accidentalmente cambió el mundo. El silbato ha sonado, la advertencia fue dada, pero llegó demasiado tarde, y el mensajero pagó el precio final. Cada vez que alguien habla sobre el peligro y es silenciado, la historia de Li Wenliang resuena. Cada vez que una advertencia de experto es descartada por razones políticas, la historia de Li Wenliang resuena. Cada vez que la verdad es etiquetada como rumor, la historia de Li Wenliang resuena. Está muerto, pero su mensaje vive. Habla de todos modos, advierte de todos modos, porque el silencio no es seguridad, es solo la muerte llegando sin anunciarse.